Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya llegó el momento de presentar su programa Estado de los Estados. ¿Cómo estás, González Durán? Pues mira, a veces está uno mal, a veces regular, a veces bien y a veces muy bien. Esta mañana no cabe duda que me levanté con el pie izquierdo porque estoy muy bien. ¿Con el izquierdo o con el derecho? Ah, perdón, entonces debo sentirme mal, ¿verdad? Pero Debes sentirte bien. mal. Pero Claro, hay que sentirnos bien porque tenemos una mesa sin discriminación. Mira, Hugo Trejo, cómo está de negro. Mira. Así es. Y te seguimos considerando Así nuestro estamos. cuate y te queremos mucho. Mira, está negro. Por muy quemado que esté, soy su cuate. Estás negro a su lado. A su lado. A su lado de Carlín. A su lado de Carlín. Hola, Carlos. Pues me siento blanco. ¿Verdad que sí? No, estás hasta transparente. Hasta güero, no, tú me pareces siento. albino. No, No, tú ya Oye, eres nórdico, eres otra cosa. Barata, no, Oye, David es que Romero. desde que está en la sombra. Pero muy en la sombra. Muy en la Desde sombra. que me tienen en la sombra, no estoy, me tienen. Desde que no te queman ni estas Oye, luces. la sombra del Bueno, anonimato. nunca me quemaron, la verdad es que nunca me quemaron. Nada más me tostaban un poco, pero no, quemado no. Lo que pasa es que Hugo sí es hombre de trabajo, de campo. Él sí hace reportaje de campo. De monte. Así es. Pero en el Parlamento inglés hay un gabinete de sombra, ¿verdad? Sí. Sí, son los que están allí, los que entran luego al... No, también, quite. también en la Casa Blanca. ¿Eh? Bueno, en todos lados hay un gabinete de sombra. ¿Aquí hay un gabinete de sombra? Sí, cómo no, Pues, cómo ¿por no. qué? Opera en la sombra, aunque todo el mundo lo vemos, ¿no? Lo Aunque preside todos lo- Hendrix. ¿A poco no es de sombra? Dijimos sombra, no colores más firmes, no colores Y más ya tiene firmes. como asesor a don Chuchuluc. A don Chuchuluco es asesora. No, Y le va a valer Raimundo Tú eres la versión joven. No, ahí está Raimundo. Y Raimundo, Tú eres el vocero. que no Raimundo está es el tan en la ayudante. sombra, que no está tan en la Raimundo sombra. es el ayudante. Fíjate que hoy leí una nota de Raimundo muy interesante. Está defendiendo con un verdadero vigor político los triunfos del PRI en Coahuila y en el Estado de México. Muy importante. No, de verdad. Es Lo que pasa aquí no impresionante. importa, pero... No, que así Eso que le se da pierda, que tranquilidad. atropellen a los... No importa. Eso no, le no. da tranquilidad al PRI. No, nacional por y a favor. Peña Nieto y a No, y todos. como que hacía falta su defensa en esos estados, ¿no? Claro, sí, imagínate. Es que eso cuenta a la hora de estar palomeando futuros No, y además es una candidatos. opinión muy calificada políticamente Sí, hablando, ¿no? Con de un una peso gran político nacional. experiencia. Por no, favor. hombre, y con una representación Impresionante. impresionante. también. ahí pega porque Cientos no de lo- miles. Cientos de miles. Sí, sobre todo porque no lo conocen ahí. Ay, ¿por qué vienes a echar a perder nuestro chiste? ¿Ya ves por qué no quieren a los negros? Ya ves. No, Es pero, que si no, Ahora te das cuenta. Es que si no le hacemos a la entrada, pero la ¿por qué hacemos no a la pero salida. ¿por qué dices que no lo conocen? ¿Por qué dices que no lo conocen? Por eso, porque si lo conocieran, no sería tan famoso. No, sí lo conocen, seguramente que lo conocen. Si no, no se bien. No, sí lo ¿Recuerda conocen. que fue diputado federal y votó por el gasolinazo? Eso sí. Y el IVA. ¿Y el IVA? El IVA. nos Y partió. Acuérdate. no, votó por muchas cosas. Votó. No, pero El sí, sí lo horario, conocen. Sí lo el conocen. horario. Votó el horario. Todas estas beneficios que tenemos en la actualidad Muy fuertes. fueron palomeados por Raimundo, ¿cómo no? Entre otros muchos. Pero no, sí lo conocen. Yo digo que sí. Seguramente El juega PRI debía dominó. ser oposición en este gobierno, ¿no? Que es una coalición Debería ser PAN-PRD. oposición. ¿Pero qué papel juega el PRI? Pues no hay nada, no hay liderazgos Comparsa. priistas, no hay En este comparsa, momento ¿eh? estatal, comparsa. ni eso. Yo ni eso. Comparsa. Yo diría que es la sombra, ¿no? No, yo diría que Están están tratando de comparsa. defender cada quien, no estar en condiciones de presentarse ante el Ministerio Público, ver coartadas sus libertades, sus carreras. Sus privilegios. Sus privilegios Así y bueno, incluso Andan yo defendiendo, creo que andan están defendiendo dispuestos sus a- guaruras. Andan defendiendo Hacer un sus guaruras, sus paréntesis. Guaruras, bolsillos. eso es lo triste, ni siquiera. Andan defendiendo proyectos individuales, de sectoriales. No tienen un proyecto ideológico. Ningún Sectorial. partido, ningún No. partido en el Estado tiene un proyecto ideológico Bueno, y social. En eso sí hay que ser claros. Todos los partidos están de comparsa en este momento. Ah, no, en el no, Estado. sí. Bueno, ahorita el PRI no tiene ni sentido de mafia.
Porque abandonaron todo, entregaron todo, no tuvieron el No valor. se están protegiendo No, unos con sí, otros. sí, no tiene ni ese sentido. Ni de mafia. Al contrario, se están entregando Se están unos entregando. con otros. Se están traicionando. Así es. Yo creo que después del 2018 está destinado a desaparecer en serio, en varios estados de la República, ¿eh? Entre ellos Quintana Roo. Yo te Aunque voy a- aquí hay priistas que se van a negar a eso, pero sí. No. Yo creo que todos los acontecimientos, el hecho de haber cometido tantos fraudes en Coahuila, en el Estado de México, es la señal de que van a ir con todo sin importarles nada. Que van a presentar una pelea muy fuerte, Muy por sucia. encima de lo que sea. De ahí incluso buscan el respaldo de los Estados Unidos a través de trabajos sucios, como el hecho por Videgaray en la OEA y en otras declaraciones sobre puntos en los cuales México tenía muy clara su política exterior. Y ahora puedes establecer así de entre la noche y el día con la posición, por ejemplo, de Carlos Tello, cuando México se opuso rotundamente al bloqueo contra Cuba y lo que hoy hizo Videgaray con Venezuela. O sea, son posiciones totalmente opuestas. Entonces, eso te habla de la destrucción de toda una política exterior que se venía obviamente ya desdibujando en otros sexenios, pero que hoy conoció su punto máximo de degradación. Una opinión, yo creo que eso es inútil. Yo creo que eso no ha convencido a Trump, porque hace unos días declaró que México es el segundo país más violento del mundo, Después de detrás de Siria. No, pero no lo declaró, él no declara, él nada más tuitea. En un Twitter, por Oye, eso. Vaya, no lo convenció porque además fueron ineficientes. No, porque ni siquiera fracasaron. cumplieron. Por eso les dieron una tarea que no supieron cumplir. Para mí fue un papel patético el que México hizo frente a la OEA. Patético porque rompe con la tradición de la no intervención, los acuerdos históricos que México había enarbolado, que lo habían hecho líder históricamente y que siendo sede de la OEA, en lugar de mediar las condiciones y tratar de que hubiera una comisión de la OEA que pudiera mediar las condiciones de Venezuela, que no son sencillas, se mete a una ruta de descalificación cuando México no tiene hoy por hoy autoridad moral para descalificar a nadie en cuestión de un régimen autoritario, en cuestión de muertos, en cuestión de homicidios, de delincuencia, de estabilidad, no tiene calidad Y de moral. corrupción. Y de pobreza. corrupción, que no tiene calidad moral Y México. de ¿eh? desigualdad, claro. México no tiene, ninguna. diplomáticamente. Por De ahí democracia. por ahí hace el oso Videgaray, y por más que la prensa nacional, muchas columnas, muchos Yo diría están que la prensa que defendiéndolo. circula en la capital, Sí, no en la está- prensa nacional. Bueno, la- la llamada Hubo una prensa reacción. nacional. Aquí a Calderón le dijeron asesino por un grupo de activistas. De activistas, muchos de ellos de aquí de Cancún. Así es, O así sea, es. no las tuvieron también tampoco muy fáciles. Sí, pero ya fue una reacción producto de otro esquema, no de la ridiculez de Videgaray, que pues, tienes toda la razón. O sea, México estaba viendo la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que El traía gobierno cargando. de Peña Nieto, ¿verdad? el de Calderón, el de Fox, tienen calidad moral para poder hoy intervenir en un país, en una crisis como la que vive Venezuela, no lo tuvieron. Pero además, esta alarma es que van 70 muertos en los últimos 4 meses de movimientos. Ay, sí. Pues fíjese que hay fines de semana que esos son, entre sábado y domingo, los que se acumulan en México. Hay días Pero que ya en hay un día. días que Aquí hay hoy- más ya de ejecutados en lo que va del año, ¿eh? Más de En Cancún, solo en 70, Cancún. sí, pero en 24 horas ya rebasamos esta cuestión del fin de semana. En Ah, no, 24 claro. horas el reporte ya son 70 muertos. ¿eh? Hablemos nada más, tampoco- yo no he visto en Venezuela, y no defiendo al gobierno de Nicolás Maduro, Es pero yo no he indefendible, visto ¿no? en Venezuela que te ubiquen fosas en donde haya 100, 200, 300 y hasta 400 cadáveres que no sabemos el nombre ni el apellido. Bueno, No, yo ni hubiera son. caído. Yo no. Yo hubiera intervenido en Estados Pero Unidos. aquí no allá. pasa nada. Yo Y sí, no sé que les hubiese estallado ninguna refinería, ¿eh? Ninguna. Y luego están tan mal informados que ni siquiera se dan cuenta que dentro de los países de la OEA hay un número importante de quienes reciben petróleo subsidiado por Venezuela, Claro. que obviamente pues no iban a votar en contra de Venezuela. Y que le Entonces, deben. al hacer tú la expulgadita, dices, bueno, estos son los que tengo seguros, estos son los que de plano no van a votar, pues me tendría que ir por los indecisos que son tantos. Entonces, por lo menos hacer un cabildeo si vas a hacer una tontera de este tamaño, ¿no?
Claro. Por eso Trump dice, bueno, y estos inútiles que no se dieron cuenta de que este no van a votar porque el petróleo es subsidiado. Lo que yo veo es algo. ¿Cómo van a patear aún el petróleo muy bajo en el mundo y vamos, con los precios en el fondo, los hidrocarburos en decadencia, yo lo que veo es una intención voluntaria que nadie pidió, y que a nadie sirvió, de hacerle el trabajo a Estados Unidos dentro de la OEA, y Estados Unidos al otro día le dice, no lo necesitábamos, ni las gracias. Porque ahí está el tuit al que se refiere Jorge González, donde le dice a México el segundo país más inseguro, dejando afuera muchos que sí son inseguros tanto o más que México. Claro, pero no se ajusta la verdad de eso de México en la OEA. Yo coincido. ¿Qué ganó México en la OEA? Con Lile. Nada. Fue una pésima prestigio. operación. No midió Videgaray dónde estaba sentado. No revisó la historia. Los venezolanos en cada reunión de la OEA la hacen. Juegan en equipo, arman su equipo, arman su estrategia. Él no traía. Él no trajo, no se le veía ni a la gente de la Cancillería atrás de él. No, si estaba... tuvieras a Delcy, se paraba y se paraban como 20. Bueno, acuérdate cuando se salió Chávez de una reunión de la OEA, fue la nota. Claro. El hecho de que en la noche llegara al mediodía y en la noche abandonara la reunión y los mandara al carajo. Es que, literalmente. Bueno, es que la nota fue la nota también. La nota internacional, la nota internacional fue el agarrón de Venezuela con México. Sí, pero... y que Delcy muy hábilmente dice, bueno, ustedes están interviniendo aquí, pero aquí no han dejado pasar ustedes a los 43 de Ayotzinapa a protestar como quieren protestar y no les han permitido el acceso. Y sí dejaron entrar a los que estaban involucró temas muy sensibles de México y en donde vuelvo a decir lo mismo, no tiene autoridad moral México frente a países de Latinoamérica, pese a que la crisis sea humanitaria en Venezuela. México no debió haber jugado el papel patético que jugó Videgaray. Yo creo que Videgaray no va a olvidar en su vida a Delcy. Lo chamaqueó, lo trapeó y lo escupió. Le hizo de todo, en un escenario internacional que el CNN lo estuvo transmitiendo permanentemente porque creyeron que se iba a dar esa firma. La venían preparando desde marzo. Bueno, estaba metido Fox, todos los expresidentes de Colombia, sí, de Venezuela. Y Calderón, que estuvo aquí también. Calderón, sí. De hecho, Fox presumió que él le estaba encabezando a los expresidentes porque iba a lograr un acuerdo, y ya luego no salió. Un manifiesto en contra del gobierno de Maduro. Pero esta crisis humanitaria y en la que se habla de tantas deficiencias y todo, yo creo que una buena parte de los venezolanos sabe mejor que nosotros que, bueno, pues si no hay papel sanitario es porque la marca es Kimberly Clark, ¿verdad? Y es gringa. Claro, ahí son las... El bloqueo... Ahí de alguna manera... Es el bloqueo de muchísimas importaciones que se venían haciendo desde siempre, que dejan de hacerse. Exactamente el mismo bloqueo. De Cuba. Sin embargo, no hay que olvidar lo más esencial. El Estado de derechos y garantías humanas e individuales que sí no existen en Venezuela, sí, pero ahí hay que entrar a una negociación con todos los cuidados diplomáticos del mundo. No puedes entrar a atropellar, a invadir, a sencillamente a arrollar a un país que está ya en una crisis. Por eso los Estados y les Unidos estamos no dando ese derecho de intervenir también en México. Claro, lo mismo que va a pasar por eso traía los puntos, pues sí, por eso traía las datos. Mira, en Venezuela está pasando lo que pasó con Allende en Chile. La única diferencia que hay en Venezuela, que aquí llegaron al poder los militares con Chávez a través de un proceso democrático, de una elección. En Chile llegó un civilista como Allende, y los militares estaban del otro lado. Cuando vieron que había el caos, dieron el golpe de Estado. Y aquí no han dado el golpe de Estado los militares porque al final de cuentas son ellos los que tienen el gobierno con Maduro. Claro. Pero es lo mismo, es el mismo escenario. Hay dos fuerzas políticas encontradas, una oligarquía que es la dueña de los medios de producción, de las grandes tiendas, de los grandes almacenes, y un gobierno izquierdista que quiere tender hacia el comunismo. Dos ideologías diferentes, con el apoyo exterior, la oligarquía, y el problema es que es el pueblo que es siempre el que paga las consecuencias de esta lucha política. Sin querer ser procomunistoide, así es. Este asunto que ya no es vigente en el mundo ni en ninguna sociedad. Pero lo que dice Hugo es cierto. Y está un poco lo que platicas también, Jorge. Trasládalo a México.
¿Cuál es la oligarquía de este país? La partidocracia. Si los partidos renunciaran a los financiamientos públicos, a los privilegios políticos y a todo esto, te aseguro que tendremos más elementos para combatir la corrupción, la impunidad, fortalecer la democracia y combatir en serio la pobreza. Pero mientras ellos no renuncien a esos privilegios, pues esto está igual que la oligarquía militar. Yo creo que esto es lo guardadas las proporciones, ¿no? Lo que vemos. ¿Qué es lo que no vemos? Y que puede ser el fondo incluso de este juego perverso de los Estados Unidos con relación a México y a Videgaray. En los últimos tiempos les dio por igualar a López Obrador, sus discursos, sus formas de pronunciarlos, sus medidas, con Maduro. Y de repente viene toda esta oleada en contra de Venezuela, como para hacernos pensar que se podría llegar a un escenario similar, en donde fuese cuestionado México con una posición igual a la de Venezuela, la de Maduro, con López Obrador a la cabeza. Creo que el fondo de esto y lo que se persigue era fortalecer esa imagen, y es el ataque que han sentido, que más ha puesto, porque levantan sus encuestas de reacción y de todo lo demás, que han sentido que más ha penetrado en el ánimo de los ciudadanos. No, si López Obrador y nos vaya a pasar lo mismo que con Maduro. Esa es la idea. De hecho, entonces, eso es lo que todavía no vemos. Otra vez la generación del miedo. El candidato del miedo. Pero eso ya comenzó. Esto va aparejado. A ver, pero lo de la OEA y el papel de Videgaray y la exhibición. Que saca una encuesta el Grupo Imagen en el noticiero estelar de Ciro Gómez Leiva diciendo 1 de cada 3 mexicanos cree que si López Obrador llega a la presidencia, México sería como Venezuela. Y ahí está, está en redes sociales, tiene más de 3 días. Yo creo que las instituciones mexicanas son mucho más fuertes que las que tenía Venezuela, claro, y los poderes económicos eso y todo. Ya comenzó a operar de una serie de elementos. ¿No has visto los comerciales de donde sale este señor Ochoa a decirlo abiertamente? Sí. El otro, el de PAN, también dice lo mismo. O sea, hay una... Y lo que pretendieron ahora con Venezuela y lo de Videgaray y la OEA y todo, es la presentación de un escenario similar para México. O sea, ya para redondear todos estos ataques que van a permanecer. ¿A qué no pegaría esto de una campaña? Si llega López Obrador al gobierno, no van a tener papel sanitario. Aquí la gente del campo, los pobres, no usan de cualquier manera. Pero es que ya no hay periódicos tantos. Usan bacal, están los bacales. Antes, sí, claro, antes podrías hacer Jorge, no llega Kimberly Clark, llega la Coca-Cola, llegan llega la Superior, pero no llega el papel baño. No, pero hay algo importante. Cuando mencionas al PRD, fíjate cómo, yo, a reserva de que ustedes aporten más a esto, cuando esté el Estado de México, la líder del PRD inmediatamente dice, ganó la izquierda en el Estado de México, pero no ganamos porque no fuimos maduros para ir en unidad. E invita de manera provocativa a López Obrador a que se sumen hacia el 2018, sabiendo de antemano que López Obrador no va a ir con ellos. ¿Para qué? Para que en unos meses más digan, ven quién es el intolerante, quién no quiere ir, quién está dividiendo la izquierda, quién... Lo están trabajando en ese sentido hasta el PRD. O sea, sí hay un gran temor de los partidos en México que incluye a la OEA, que incluye al gobierno de Peña Nieto, porque llegue un gobierno de izquierda y un gobierno como el de López Obrador. Yo no llamaría a López Obrador ya de izquierda, porque ya efectivamente, como lo acabas de decir, ya no hay una cuestión ideológica en ningún partido político. Y habrá que decir, tiende a, López Obrador a tener es López que solucionar Obrador. Los problemas que vivimos a diario y que siguen sin solución y que van crece y crece y crece. Yo creo que la mayoría, si se lo soluciona a la derecha, a la izquierda, Movimiento Ciudadano, el Tricolor, lo que quieras, es que ya no eso es lo que ya necesitamos. Alguien que saque al buey de la barranca. Pero es que ya no existe la derecha, la izquierda, el centro, porque los proyectos ideológicos, los partidos dejaron de ser fábricas de políticos. El papel del PRD en el Estado de México fue importante. Fue evidentemente inflado por el PRI. Fue un partido inflado. Y como aquí lo hemos visto a nivel local. Sí, lo que pasa es que a Greg lo han inflado
quién sabe cuántas veces, o sea... No, y desinflado. Y desinflado también. Es clara la política que se está manejando en los medios de vender el Estado de México como una gran derrota de López Obrador. Y yo me pregunto, ¿cómo puede hablarse de un partido derrotado en un estado en donde no existía como tal y en su primer participación electoral pues casi les gana? Cuidado. Con una diferencia en el costo de los votos. Así a Morena es. 60 pesos y a los otros 3,000 y pico de pesos. Aquí hay algo. Oficialmente. Pero además hay algo. Territorialmente, Morena gana más que el PRI. Claro, los municipios más importantes, más importantes los tiene Morena. Morena no existía. No existía. No hubo elección de presidentes municipales. Lo que pasó es que Morena ganó 1 millón de votos que no tenía. Sí, aquí el gran ganador de estas elecciones de este año, sin ninguna duda, fue López Obrador. Claro. No Morena. López Obrador. Y esa era su estrategia y esa le fue bien. Es que Morena sin López Obrador no existe. En Veracruz les fue muy bien, ahí sí a nivel municipal. Ahí a nivel municipal. Ganaron la capital. Sí. Muy bien. O sea, López Obrador, con esta estrategia de irse metiendo, bueno, Coahuila no existía Morena, menos que en el Estado de México. Y en Nayarit no, Coahuila menos. Es un caso para la ciencia psiquiátrica. Claro. No, pero además, ten en cuenta que López Obrador lleva ya 3 campañas. Claro. 6 por 3, 18 años de gira. Sí. Entonces, yo creo que sí, ya no hay rincón del país que no conozcan. Ahora, quiero decirte una cosa, Lilia, que apareció muy allí escondida. López Obrador está muy criticado aquí adentro y lo quieren comparar con Maduro, pero afuera del país, en el extranjero, lo comparan con Lula. Lo comparan a ese nivel. Lo ven como el luchador social que fue Lula en su momento para llegar. No Lula después de presidente, Lula antes de presidente. Lula como luchador. Que hizo cuatro intentos de llegar y a la cuarta llegó. Igual está yendo. Hay similitudes que en el exterior no ven a López Obrador como un peligro. Claro, porque además no es un experimento. O sea, López Obrador ya fue gobierno en la capital del país y ya tuvo un gobierno aceptable, mucho mejor que el que tuvieron los priistas. Así es. Y eso son elementos que agarran de análisis en el exterior para decir, bueno, este no es el que dicen, si no hubiera hecho un infierno. Y hay un punto la capital más difícil de gobernar importante del país. Para la opinión de López Obrador en el extranjero. No compra planas. Así es. Porque fueron muy hábiles cuando contratan a Giuliani para la seguridad ahí durante su mandato. Entonces Giuliani era un personajazo porque acababa de recuperar la capital del mundo, Nueva York. Entonces contratarlo como asesor vía los empresarios y entonces, bueno, es que hay un jefe de gobierno de la Ciudad de México que se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces empezaron a fijarse en él, empezó a hacer nota sin necesidad de pagar como lo tiene que hacer desde Los Pinos. Desde Los Pinos, cualquier información que quieran que esté más o menos o positiva la tienen que pagar. No, además el gobierno mexicano está desprestigiadísimo. El gobierno de Peña Nieto es uno de los gobiernos más desprestigiados a nivel internacional. Ahora, hay un detalle que como pues comunicadores nos debe de preocupar mucho. El dislate del presidente Peña Nieto de amenazar a los periodistas con enjuiciarlos. Por el espionaje. Pero vámonos al corte y ahorita regresamos con el tema. Ahí tengo yo una vertiente, ¿no?, sobre de eso y lo otro. Lo cierto es, la OEA es la punta de lanza para empezar una campaña masiva del miedo contra López Obrador. Yo no sé si López Obrador puede ser bueno o malo, eso sí, no tengo una bola de mágica, pero lo cierto es que fue patético lo que México tuvo. Y sobre todo, bueno, el último gesto de Videgaray cuando se va Delcy y le dice que le vaya bien, está el hombre desencajado y molesto. Oye, David no perdió estilo, ya está fuera meses, pero ahí sigue. Bueno, yo sigo en mi blog, permíteme, yo sigo Bueno, en y mi blog. deje que le diga antes de irnos al corte que anuncié hace rato, ¿verdad? Pues vámonos al corte. Bueno, ve, Calderón. Pues no se llevó entre las patas a Tirso, hombre. Al rector, a un hombre importante. Bueno. Estado de los estados.
Quintana Roo vive. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Ya estamos al aire y entonces después te van a hacer el meme de ¿qué? Ya estamos al aire. Ya estamos que al le aire. hicieron a Remberto y que le no, dolió pero no, tanto. A reserva de él, yo no soy el breve. Pues tocaste un tema en el que, mira, nos vemos ahí molestos y sorprendidos. ¿Cuándo hemos convivido con el espionaje? Hace décadas. Eternamente. Todos. Miren, pero era barato. Dice que costó millones de dólares. No, ni sabes si era barato. Ni sabíamos cuánto costaba. Ni había manera de saber. La cosa está en que cuando Álvarez del Castillo era procurador y empezó a patinar el teléfono de la casa, y le digo, don Enrique, hazme favor, ve si está mi teléfono colgado, ¿no? Era la expresión de estaba intervenido, está colgado. Sí, pájaros en el alambre. Pájaros golondrinas en el alambre. Sí. Me habla 2 días después y me dice, mi querida Lilia, bueno, al fin que son de desayunar, tu teléfono está más colgado que mis huevos. Y lo que no me explico es para qué te colgó Hank. Tú si no tienes ni rancho. ¿Y tú cómo sabes que no tengo rancho? Porque yo también te tengo colgada. Entonces, esto se convirtió en algo con lo que nos acostumbramos. Pero también en el estatus. Muchos. Si no estabas colgado, no existías. No existías, claro. Hasta decía, era como traer un marquís. Claro. No, Jorge, no decías. Así es. Para estar en el nivel. Ya me colgaron. Fíjate que oigo ruidos, aunque no los oye. Pero este asunto del espionaje, más allá de la broma, de todo esto, es un asunto que conocíamos, es un asunto añejo en México y en el mundo entero. Los gobiernos espían por infinidad de razones, pero fundamentalmente por seguridad nacional y por seguridad interna. Deberían en el caso de México, ser esas sus objetivos principales. Y algunas gentes que pueden ser potencialmente peligrosas para la sociedad. ¿Qué sucede en esto? No es que nos hayamos dado cuenta en esta mesa cualquiera que hemos sido espiados durante mucho tiempo.
Creo que la noticia es que descubrieron a este gobierno, porque a los demás no los habían descubierto, ni a Gutiérrez Barrios en su mejor momento. Yo creo que nadie se ocupó de ir a buscar dónde estaban los centros de espionaje. El software, porque, que es israelí, y decir, aparte... Cuando mataron a Sergio Salinas, ¿recuerdan ustedes dónde encuentran el cadáver? Casado con la hermana de Lila Deneke, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, una Deneke, una de las hermanas Deneke. Cuando matan a Sergio Salinas en el Estado de México, en la zona donde encuentran su cadáver, es una zona popular, de estas que tienen las casas sin fachada ni nada de eso. Al mismo tiempo presentan la información de una casa de espionaje situada a media calle de donde habían encontrado el cadáver, con todas las antenas y los aparatos y bueno, ese fue un descubrimiento casi como el que hubo aquí en la época de Gregorio Sánchez, que se les encontró también con las manos en la masa. Ah, pues David tuvo ahí una... Oye, creo que tú tienes los discos, David. No, te quedaron los discos, ¿verdad? No, nunca llegaron a mí los discos. Algunos diagramas, unos diagramas sí. Atrás unos diagramas de donde decían en el centro los números, el personaje político, y le decía novia, amante, esposa, hijo, tata, cuántas llamadas hacías al mes, cuántos minutos hacías, pero eran diagramas. Las grabaciones en duro las tenían evidentemente en un cuarto de seguridad que estaba por ahí por las Américas, si no mal me equivoco. Y tenían una van que estaba equipada perfectamente para poder grabar hasta un radio de más de 1 kilómetro, de tal forma que lo estacionaban y poder hacer más de 40 grabaciones al mismo tiempo, de manera simultánea. Ese equipo lo decomisa el ejército y nunca lo entregó, ni nunca se supo nada. Te voy a decir por qué. Porque había unos radios, o tipo radio, como los tabiques de los primeros teléfonos celulares, que te permitían escuchar, debe ser una distancia más o menos así, 2 kilómetros, entre, por ejemplo, el departamento donde vivo en México y Los Pinos. Y escuchabas Los Pinos. Y era un radio. ¿Tú estás escuchando a Peña Nieto? Un radio. ¿Vives al lado de Los Pinos? No. Sí, en la zona libre vendían esos radios que tú te ponías y escuchabas alrededor a un montón. O bloqueabas los celulares. Hubo una amenaza de que los que tuvieran ese radio iban a ser encarcelados por estar violando la privacidad y tal y tal. El problema radica desde municipios, porque estados, son localizables. No nada más el gobierno federal, el CISEN, el ejército, la marina, que son los encargados constitucionales de llevar a cabo esto, sino gobiernos de los estados, todos, municipios, los más importantes, tienen sistemas de espionaje. Y si te vas más allá, hay mucha gente que se dedica a esto. Campeche tenía uno muy bueno. Y Puebla, y a Moreno Valle, de que lo han acusado de tener uno del tamaño del CISEN, de tener un gran sistema de espionaje. Pero yo hablo del de Campeche. Y aquí y en Quintana Roo, 3 sexenios. ¿A quién se le quedó? ¿Qué pasó con el que tenía Roberto Borges, que también se decía? Pues se decía que tenía uno muy bueno, pero yo con los que he hablado actualmente me dicen que ahora es mucho mejor. Por eso se vendió. Sí, se va actualizando y se va mejorando. Mira, esos sistemas al final del sexenio se pierden entre ¿verdad? los que operan. O el proveedor te lo toma como parte y te da uno nuevo. No, los que operan se llevan una parte, otra parte. No se dejan. ¿Por qué no han podido? Yo creo que hasta se los venden a los secuestradores. A pinchar el teléfono de los bandidos realmente. Eso sí lo tengo. Son sus cuates. Mira, yo conocí un sistema. No se los puede pinchar a sí mismos. A ver, Carlos Cardín, yo te hago una pregunta. Carlos Cardín Pérez, tú fuiste alcalde de Benito Juárez. ¿Tú espiabas? No, es una tontera. Nada más. ¿Cómo te enterabas de las cosas? Por lo que me platicaban. Mira, si aquí todos chismean. No tienen ni que pinchar. Fíjate, no hay que ir tan lejos. Tú dices Gutiérrez Barrios. Realmente la implementación de equipos de esta naturaleza fue, pues yo creo que Gutiérrez Barrios, pero ya no en la Dirección Federal de Seguridad, sino en Gobernación, porque utilizaban a los taxistas como informadores. Tenían grupos de taxis en todos los estados. Recordemos que tenían una dirección
una dirección de política, una división política en donde tenían un delegado que era una oreja de gobernación, pero que desayunaba, comía y cenaba y platicaba todo el mendigo día. Paralelo a eso, Arsenio Farell, a través de Amado Treviño como director de prensa y relaciones públicas, también impusieron los delegados del seguro, pero para que los mantuvieran informados de la política diaria de cada entidad. Entonces, Farell aparecía no solamente cumpliendo este papel, el delegado dentro de las áreas de servicios del seguro, sino también como uno de los mejor informados en materia política. Y bueno, los taxistas, los periódicos tenían dos o tres empleados, los boleros, empleados, los meseros, bueno, te digo, dentro de los medios de comunicación había dos o tres que uno decía, se me hace que esa es oreja de gobernación, pero tenía gobernación, tenía la CIA, tenía el FBI, o sea, no eran los únicos. Antes de estos aparatos, pues esa era la manera, yo creo que esa era la de Cardín. Las muchachas del servicio también. Este sistema israelí que están hablando ahora muchísimo. El Pegasus. No, había uno anterior, fue del 95 en adelante. Es que son muchos, ¿eh? No, sí, pero del 95 en adelante fue cuando se empezó a generar, por ejemplo, allá en Campeche, con Salomón, que Azar, que se jactaba en decir, tengo el mejor sistema de espionaje. Y él empezó a hablarle a los gobernadores de la península para decirle, oye, cómprate uno. Creo que traía su comisión el famoso. Ahora, yo me pregunto, a ver, ¿para qué se cuelgan a los de casa? A ver quién los traiciona, quién está haciendo negocios y no comparte. Yo creo que ese es un renglón importantísimo, ¿no? Como que estás haciendo aquí una concesión, un negocito y no me has avisado. A los periodistas, no creo que les interese mucho saber qué es lo que... Porque es la forma en que te van a extorsionar. Lo que vamos a escribir al día siguiente o lo que vamos a comentar o quiénes son nuestras fuentes, ¿no? Les interesa saber si consumes droga, si tienes amantes, si tu vida sexual. Claro, porque de esa manera van a procurar jalarte las riendas y decirte, oye, ¿para qué me hablas tú de estas cosas si has hecho esto y esto y esto, ¿no? O que ya no te surtan, o vete tú a saber. Entonces, siempre es el chantaje, la forma en la que manejan lo que escuchan. Hay de espionajes, hay espionajes que van directamente a, yo diría, a dinamitarte como empresa periodística, como periodista, como empresa común, eres una empresa incómoda, van a dinamitarte, o sea, están trabajando para dinamitar. Cada vez que sale un testimonio de la conversación de fulano con sutano, ¿quién se las da? A ver, ¿por qué la PGR nunca ha dicho, a ver, esto es ilegal y me tienen que demostrar? El medio dice, bueno, pues a mí me llegó. Ah, bueno, muy bien, vamos a ver quién lo grabó, no cómo te llegó. Porque al final, lo que decías, están sentenciando a los que fueron escuchados, no a los que cometieron el ilícito. Sí, conocemos más ahora de las víctimas que de los victimarios, ¿no? Conoces más la vida. Está de moda ahora sacar grabaciones, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, del anterior gobierno, ¿no? Salen grabaciones de Borges con un secretario, de un secretario con fulano de tal, con un empresario. Sirve nada más para la denostación, para el morbo, no para hacer justicia. No tienen validez legal. No tiene nada que ver con la justicia. Ni validez tiene. Ni validez, porque no está hecha con la autorización de un juez. Entonces, ¿para qué sirve? Nada más para la exhibición pública de determinadas personas que en un momento pueden llegar a ser incómodas. Nada más para eso. O que son incómodas. O como cortina de humo cuando no haces nada y siguen pasando meses y meses y días y siguen siendo los anteriores la nota. Porque pues no hay nota para Ahora, sacarla hoy. Una pregunta, Lilia, dada tu experiencia que es mucho mayor que la nuestra, que no quiero decir que seas más vieja que nosotros, pero es cuestión de esperaba esa aclaración porque estaba yo a punto. La experiencia de Lilia va más allá. Te ha estado espiando en los últimos años. Te ha estado espiando en los últimos años. Por eso dice que tu experiencia es mayor que la de él. Espionaje, debe decir Cardín. ¿No será este tema de los espionajes y todo una cortina de humo para tapar esto
que ya se tapó con eso a nivel nacional y que ya se les fue de la mano, porque ahora vienen a exigir las partes interesadas, sobre todo los organismos no gubernamentales, que se abra la investigación que ayer el presidente, en aquel dislate que hablaba Jorge, prometió una investigación a fondo. ¿Qué gobiernos en los estados han comprado estos aparatos? Y esos están en registro. Si eso se abre, va a ser como la caja de Pandora. Van a encontrar lo que no se imagina. A ver quién la cierra. Sí, pero la de Pandora, maestro. En esta vertiente que tocabas, Jorge, y al principio de esto. Yo creo esto está muy definido políticamente. Lo de la OEA, quien lo destapa es un periódico de Estados Unidos. El New York Times, no cualquier periódico. El New York Times, o sea, que no se va a prestar al juego perverso de México para hacer el trabajo interno. No. ¿Qué sucede el día de ayer con el presidente? El presidente da un discurso y dice, bueno, hasta yo he sido espiado, por ahí saldrá alguna conversación mía, por eso cuido mucho lo que digo. Entonces, bueno, primero lo dice el jefe de Estado, que debe y está obligado a hacer y prevalecer el Estado de Derecho, entre ellos nuestras garantías. Pero más tarde se trata de recomponer. Ahora, no se trata de ver quiénes compraron estos equipos, ¿para qué los usan? Cómo los están usando, porque la justificación para comprarlos hay muchas, con el crimen que tenemos, con todo lo que hay que investigar. El principio de lo que dijo... Una opinión, porque luego se me va la onda. ¿Cómo no? El tiempo que sea, no solo un segundo. La primera parte de la explicación de Peña Nieto me pareció correcta. Admitir, sí los tenemos, sí los usamos y sí están hechos para esto. Que tú le creas o no, ya es otro boleto. Claro. Pero que la explicación era correcta, hasta ahí estaba muy bien. Ya después fue derramarla completa. Hay algo ahí, hay algo nada más. Y de verdad, Jorge... Se le va a olvidar a Jorge. No, es que Jorge tiene más memoria que yo, pero por mucho. El asunto es más grande la cabeza. Que al final Peña Nieto no comete un tal dislate, sino dice, a ver, también tenemos que investigar que quienes hoy han puesto una denuncia, porque además ya van como 2 millones de denuncias, se acrediten que sí han sido espiados, o sea, porque si no, no vamos a poder... Y los amenaza, y si no, que la PGR los investigue. Es que hay un sentido de amenaza. Hay dos cosas. Pero además él es perverso, es una amenaza. Y además, ¿cómo se lo pruebas? Luego trató de recomponerlo. ¿Se acuerdan? Había un evento que era privado, que no entraba a la prensa y de pronto lo abrieron y dejaron entrar a la prensa para que él hiciera su justificación por el escándalo. Hay un detalle que yo les quiero comentar. Sí. En la Cámara de Diputados y de Senadores tiene una comisión ahí de seguridad y todo, y pidieron que comparezca el secretario de Gobernación, Osorio Chong y todos los del CISEN, en fin. Y estos dicen que esta información está clasificada hasta el 2024. Imagínate. Pero los diputados pues tienen un recurso que pueden utilizar y que no lo han hecho. Israel es un estado democrático. En su parlamento hay árabes y hay de todo, hay negros, en fin. Es un estado democrático, con todos los peros que le podamos poner. Es un estado donde la democracia existe es que hay mucho dinero y funciona. En el mundo. Si los diputados fuesen a Israel, harían ese viaje además pagado por todos nosotros, y le pidieran al parlamento israelí que los apoyara para que el parlamento de Israel pidiera a las empresas los nombres y todo, obtendrían esa información, porque el gobierno mexicano no se las va a dar, Jorge, pero se las puede dar. En Israel hay un sector del parlamento que es laborista, que está, en fin, hay pluripartidismo actuante, en fin, y si pudieran presionar al gobierno, porque esto no es de empresa a gobierno, el gobierno de Israel tiene que autorizar a las empresas que le vendan al gobierno. Quizá ya pueda salir algo de información. Sí, pero tampoco les conviene, porque hasta los mismos partidos tienen su sistemita de espionaje. Todos están en el ajo. Bueno, pero pudieran ver eso, ¿eh? Sí, pudieran ver eso. Claro. Sí lo puedes dar de parlamento a parlamento, pero no van a matar su negocio. Los propios diputados pueden modificar la ley
y conocer, y ellos conocer de primera mano eso. No, es que esto de tener la información reservada hasta esa fecha no está en ninguna ley. Así que ellos pueden demandar que no haya tal prohibición y que se las den. Así y se acabó. Claro. Se acabó, pues también son otro poder. Y si no, entonces recurrir al judicial y que con una orden judicial a fuerzas se las entreguen. Digo, hay maneras, pero no las van a utilizar porque saben perfectamente bien pues que la cola está muy larga. Pero si ya reconoció el presidente que sí tienen los equipos, ¿cuál es el objeto de que vaya el secretario de Gobernación a la Cámara de Diputados? A decir a quién están espiando, eso no se puede decir tampoco. Lo dijo el presidente, a narcotraficantes, sirve para la seguridad nacional, para la seguridad interna, en fin. Lo que te va a decir es eso. Pues sí, pero si los estás escuchando y entonces los tienes localizados, ¿y por qué no los atrapas, verdad? Vámonos al corte. Así es. Pues sí. Por favor. Ya hablamos. Estado de los estados. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Ya estamos al aire. Sí, ¿verdad? Ya estamos al aire. Hoy a todos los agarraron así, ¿verdad? No, es que Cardín, ya ves cómo es Cardín. Cardín es porro. Cardín empieza a quitarte la palabra de toda la vida, ¿eh? Desde que yo tengo uso de razón, era un joven muy inquieto. Bueno, ¿quién es Videgaray aquí?
lamentablemente el canciller mexicano que no sabe en la mesa. En la mesa no, yo no creo ser Videgaray. Primero, no tengo los doctorados de el talento, que es un hombre inteligente. Y la lana nada que más se carga, maestro. Sí, y nada más que es un hombre que sencillamente no ha cuajado ni su política económica, ni ha cuajado su gran amistad con el yerno de Trump, porque no ha resuelto absolutamente nada, ¿no? Y yo añadiría esto, porque ya estamos en el último tramo del programa. Yo lo que ayer vi es el presidente, le es difícil explicarse en las definiciones, como las de tenemos que ver a quienes sí han investigado y a quienes no han espiado, ¿no? Y ahí parece que es una amenaza. Luego sale y tiene que corregir, recular y decir, no, dijimos esto, ¿no? Que no se confunda. Quise decir. Pero también hay algo, hay una sociedad periodística, analítica y una sociedad en general mexicana que ya no tiene ganas de entender a Peña Nieto. Entonces, la medio riegue o no la riegue, no lo queremos entender. Entonces, ya hay un hartazgo del diga lo que diga, no aunque lo vamos tenga a entender. la razón. Aunque tenga la razón, no queremos una sociedad que ya no lo quiere ya entender. No le creen. Ya no lo quieren ni entender. Si esto no era una cortina de humo. Fíjate que yo sí creo que magnificar el asunto sí tiene su jiribilla. ¿Por qué? Subieron las tasas de interés de una manera. Sí, ya, el 7 ya es. Yo como hace tiempo que no tengo inversiones, no sé. Suben, sí, pero imagínate las tarjetas de crédito, los que tienen créditos hipotecarios, los que tienen préstamos de sus empresas, o sea, les están encareciendo el dinero brutalmente porque ya en el último par de años ya es 1.5 y es mucho, muchísimo. Tarjetas terribles. Luego, un alza en el índice inflacionario ya del 6 y pico, que ya también se acerca peligrosamente. Dentro de todos estos movimientos, la salida de Toyota para irse a China, de la Ford, a $1,000 millones su armadora, la declaración de los propios armadores de que en México son los salarios más baratos que paga la industria automotriz. Entonces, hay una serie de movimientos en el terreno económico que yo creo que para que no se les acabe de venir el mundo encima, pues más vale ver que nos están espiando, pues siquiera para no hablar por teléfono. Oye, ¿cómo está el jitomate? No te digo porque nos están espiando. Entonces, ni creo la cebolla, qué bárbaro. Por allá va, si hay una cortina de humo, yo creo que para tapar todo lo que está sucediendo en el terreno económico, los propios remates de los últimos del petroleros de los últimos días tienen un impacto brutal en aguas someras a precios mucho más abajo de los que se tenía proyectado vender y con una explotación y una información sobre la cantidad de petróleo existente en esas zonas que no dan para que Pemex se hubiese ubicado como una empresa quebrada o sin capital suficiente. Con esas reservas puedes conseguir los créditos internacionales que quieras, capacitarte y realmente prepararte para hacer tus propias exploraciones. No lo hicieron y están rematando. Yo creo que si se trata de eso, el terreno económico te da para tener que tapar y mucho. Y como del terreno económico dependen todos los negocios del señor de los Pinos, nos despedimos, Hugo. Pues nos vemos en estos días, la revista semanal que aparece los lunes. La página es www.estosdias.com.mx y ahí está La Cosa Pública, que es una columna donde participo. Y estamos aquí contigo. Y que tienes otras columnas muy buenas sobre la del Ruiseñor. La Ruiseñor, así es. Sí, fuertes. Es de lectura necesaria esa revista. Así es. Ahí viene Odebrecht, ahí vienen otros escándalos. No, pero ya publicó el Heraldo 14 nombres de puro pajarito, de puro oficinista. Pero no hay ni un gallón. Esos oficinistas son los que se repartieron millones de dólares. Ahí viene también. Va a haber muchos problemas. OHL. Y aquí tenemos OHL. Mi querida Lilia, nada más decir, pues de esto del espionaje, ya nada más falta que para que sea verdaderamente una burla, creen el ombudsman del espionaje. Sí, ¿verdad? Sí, pues ya hay que crear una fiscalía especial para eso. Pero que se dejen atrapar. No, sí, claro, no, sí.
Porque si no, qué chiste. Eso, ¿no? Tienes una página, por favor. Si no, davidromerovara.com.mx me espían. Y DRB Noticias, en cualquiera de las dos estamos. DRB Noticias. DRB Noticias. www.drb Noticias. Sí, o davidromerovara.com. Ahí estamos de manera permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Se ve que no tienes nada que hacer. No, pues nos vemos, Lilia. Vamos a desayunar. ¿No quieres opinar algo? Sí, de Por que... ejemplo, de mi blusa que tiene barbas. Hay una doctrina en México que surgió después de la Revolución en el Perú, que es la doctrina Estrada, Ajá. que es la no intervención en asuntos de otros países y la autodeterminación. Todo esto ya se fue a las cañerías. Este gobierno ya lo mandó a la basura. De la doctrina Estrada se pasó a la doctrina arrastrada. Sí. Sí, ahí. Sí. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Esperamos contar con ella el próximo sábado. ¿Qué, David? ¿Ya vienes a grabar más seguido con nosotros? Claro que sí, cuando me inviten yo estoy listo. Bueno. Yo estoy puesto. Bueno.